pero muy pocos conocen al niño que tuvo que esquivar insultos en el patio de la escuela. Antes de ser el ídolo de millones, Tom Holland era el raro, el chico con dislexia que no podía leer bien en clase, el niño que prefería las zapatillas de ballet a los balones de fútbol. Hoy vamos a quitarle la máscara a Spider-Man. No para ver a Peter Parker, sino para conocer la historia real de dolor, sacrificio y obsesión que llevó a un niño de Londres a convertirse en la estrella más joven y brillante de Hollywood. ¿Sabías que su mayor superpoder no fueron los efectos especiales, sino la capacidad de soportar el dolor físico real? Bienvenidos a la historia de origen que Marvel nunca te contó. Todo comienza en 1996, en Londres. Hijo de una fotógrafa y un comediante, Tom creció rodeado de arte, pero la escuela no fue un refugio para él. A los 7 años le diagnosticaron dislexia. Mientras otros niños aprendían a leer rápido, para Tom las letras eran un código indescifrable. Se sentía lento. Se sentía diferente. Sus padres, preocupados, tuvieron que hacer un esfuerzo económico enorme para cambiarlo a una escuela privada donde pudieran ayudarlo. Pero el verdadero desafío no estaba en los libros, estaba en sus pies. Tom encontró una vía de escape: el baile. El problema es que, en esa época y en ese entorno escolar, un niño que bailaba ballet era un blanco fácil. Los estereotipos de masculinidad eran brutales. En los recreos no era el artista, era el motivo de burla. Le decían que eso no era de hombres. Sin embargo, aquí es donde vemos el primer destello del héroe. En lugar de renunciar para encajar, Tom hizo algo que requiere más valor que pelear contra Thanos. Siguió bailando. Entrenaba en secreto, en una academia de danza, perfeccionando cada giro y cada salto. Y esa terquedad le abriría una puerta que sus acosadores jamás imaginaron. Porque mientras sus compañeros jugaban fútbol, Tom se estaba preparando para una guerra física. En el próximo capítulo, veremos cómo un coreógrafo descubrió su talento y lo sometió a un entrenamiento tan duro que casi lo rompe antes de empezar. De las burlas escolares a los escenarios más grandes de Londres. El ascenso comienza ahora. El resultado fue devastadoramente bueno. La película fue un éxito mundial. La crítica no podía creer que ese niño británico tuviera tanta profundidad. Ganó premios, fue nombrado actor revelación, y Hollywood le abrió las puertas de par en par. En una entrevista de esa época, un periodista le preguntó inocentemente: ¿qué tipo de películas te gustaría hacer ahora? La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. En 2006, durante un festival de danza en Richmond, una coreógrafa llamada Lynn Page vio algo en ese niño de 10 años que nadie más había notado. No era el mejor bailarín técnicamente, no era el más fuerte, pero tenía una energía bruta, una capacidad de expresión que lo diferenciaba del resto. Lynn vio en él a un diamante en bruto y decidió pulirlo. Pero el camino al éxito no fue un ascensor, fue una escalera interminable. Para conseguir el papel principal en el musical Billy Elliot, Tom no solo tuvo que hacer una audición, tuvo que pasar por 8 audiciones a lo largo de 2 años. Imagínate eso. 2 años de tu infancia, dedicados enteramente a entrenar ballet, acrobacias y actuación, sin ninguna garantía de que te vayan a elegir. La presión física y emocional era inmensa para un niño que apenas entraba a la adolescencia. Finalmente, en 2008, debutó. Y la ironía del destino es brutal. La historia de Billy Elliot es la de un niño que lucha contra los estereotipos para ser bailarín de ballet en un entorno de mineros rudos. Tom no estaba actuando, estaba contando su propia vida sobre el escenario. Esa conexión real, ese dolor transformado en arte, hizo que las críticas se rindieran a sus pies. Pero el teatro tiene un límite, y el talento de Tom estaba a punto de desbordarse hacia algo mucho más grande. Entra en escena Juan Antonio Bayona, el director español que años más tarde nos traería La Sociedad de la Nieve. Bayona estaba preparando una película basada en una historia real desgarradora: el tsunami de 2004 en Tailandia. Buscaba a un niño que pudiera interpretar a Lucas, el hijo mayor que debe cuidar a su madre herida. No necesitaba un niño actor que sonriera bonito.
necesitaba un pequeño soldado. Al ver a Tom, Bayona supo que su entrenamiento en Billy Elliot le había dado una disciplina física que ningún otro niño tenía. El rodaje de Lo Imposible no fue una actuación, fue una prueba de supervivencia controlada. Con solo 14 años, Tom pasó semanas enteras metido en tanques de agua gigantes, arrastrado por corrientes artificiales violentas, rodeado de escombros y suciedad. Tenía que sostener el peso emocional de ver a su madre, Naomi Watts, muriendo frente a sus ojos, toma tras toma. Fue aquí donde Tom aprendió a sufrir frente a la cámara. Tom, con esa ingenuidad de quien no conoce el futuro, respondió: «Me gustaría hacer algo de acción, comedia. Tal vez interpretar a un superhéroe». El periodista se rió. Tom sonrió. Nadie sabía que, a miles de kilómetros de ahí, Marvel Studios estaba a punto de enfrentar una crisis creativa con su personaje más importante. Y estaban buscando exactamente a alguien como él. En el próximo capítulo, veremos cómo el destino alineó los planetas. Marvel necesitaba recuperar a Spider-Man, y Tom Holland estaba a punto de entrar en la audición más larga, secreta y difícil de la historia del cine moderno. Prepárate, porque el Hombre Araña está a punto de llegar a casa. Mientras Tom Holland recibía aplausos por Lo Imposible, en las oficinas de Marvel Studios se vivía una guerra civil corporativa. Sony tenía los derechos de Spider-Man, pero sus últimas películas no habían funcionado como esperaban. Marvel quería a su hijo pródigo de vuelta en casa. Finalmente, llegaron a un acuerdo histórico. Compartirían la custodia del personaje. Pero había un problema gigante. Necesitaban un nuevo Peter Parker. Y lo necesitaban ayer. La búsqueda fue global. Más de 1500 actores jóvenes enviaron sus cintas. Todos querían ser el lanzarredes. Tom Holland, desde su habitación en Londres, grabó un video haciendo mortales hacia atrás en el jardín de su casa. No envió un monólogo dramático shakespeariano. Envió una demostración de agilidad pura. Sabía que Peter Parker no solo habla, se mueve como una araña. Y él tenía esa ventaja. Lo que siguió fue una tortura psicológica. Durante 6 meses, Tom voló de ida y vuelta entre Londres y Los Ángeles. Hizo 5 audiciones presenciales. Cada vez le decían: «Nos gustas, pero espera». Nadie le confirmaba nada. La incertidumbre lo estaba matando. Hasta que llegó la prueba final. La Screen Test, con los Vengadores reales. Imagínate tener 19 años y estar parado frente a Iron Man. Tom tenía que hacer una escena con Robert Downey Jr. El guión decía una cosa, pero Downey Jr., fiel a su estilo, improvisó y cambió las líneas. Cualquier otro actor novato se habría congelado. Tom no. Tom le siguió el juego, improvisó de vuelta y le contestó al mismísimo Tony Stark con la insolencia típica de un adolescente nervioso. Ese fue el momento. Downey Jr. se rió, miró a los productores y asintió. Ese es el chico. Pero Marvel es Marvel. No le dijeron nada en la cara. Tom se enteró de que había conseguido el papel. Por Instagram. Estaba en su cama revisando las noticias cuando vio el anuncio oficial. Había ganado. Era el nuevo Spider-Man. Tenía que firmar el contrato en la película de Capitán América Civil War. El mundo contuvo la respiración. Otro Spider-Man. ¿Tan pronto? Y tan joven. Pero cuando apareció en pantalla, robándole el escudo al Capitán América y saludando con un «Hola a todos», las dudas se disiparon en segundos. Era fresco, era divertido, era auténticamente un niño. No era un adulto de 30 años fingiendo ir a la secundaria. Era un adolescente real con superpoderes. La crítica lo amó, los fans lo adoraron. Pero Tom no sabía que lo más difícil estaba por venir. No solo tenía que ser Spider-Man en una película. Tenía que cargar con una franquicia entera sobre sus hombros, y la fama mundial iba a golpear su vida privada como un tren de carga. En el próximo capítulo veremos cómo Tom Holland transformó su cuerpo y su mente para Homecoming, y cómo un show de imitaciones, un paraguas y una canción de Rihanna lo convirtieron en una leyenda de internet fuera del traje. Prepárate, porque vamos a ver al Tom más versátil y humano. Con el traje puesto, Tom no solo actuaba,
se transformaba. Para Spider-Man, Homecoming, su entrenamiento de gimnasia y ballet pagó con creces. Mientras otros actores necesitaban dobles para saltar una valla, Tom pedía hacerlo él mismo. Hacía mortales, trepaba paredes y caía con una gracia que ningún efecto especial podía replicar. Era el Spider-Man más físico de la historia. Pero ser un héroe tenía un precio. El traje era una prisión de látex. Pasaba 12 horas al día, atrapado en un traje ajustado, sin poder ir al baño fácilmente y bebiendo agua por un tubo a través del ojo de la máscara. Aún así, nunca se quejó. La disciplina de Billy Elliot seguía ahí. La película fue un éxito masivo. La química con sus compañeros, especialmente con Zendaya, traspasó la pantalla. Pero justo cuando el mundo pensaba que Tom solo era el chico acción, él decidió recordarles a todos de dónde venía. 2017. El programa Lip Sync Battle. Tom fue invitado a competir contra Zendaya. Empezó bailando Singing in the Rain, con un traje elegante, rindiendo homenaje a Gene Kelly. Todo parecía muy correcto, muy británico. Pero entonces desapareció detrás de unos paraguas y el escenario explotó. Salió vestido con un body de látex, medias de red y peluca, y bailó Umbrella de Rihanna con una ferocidad que dejó a internet roto. Esos movimientos no eran de un aficionado, eran los movimientos del niño que sufrió bullying por bailar ballet. En ese escenario, Tom Holland le dijo al mundo: «Sí, soy Spider-Man, pero también soy bailarín, y no me importa lo que piensen». Fue una declaración de confianza absoluta. Rompió los estereotipos de masculinidad en horario estelar y se volvió leyenda. De la risa pasamos al llanto. Porque Marvel tenía un último reto para él: Avengers, Infinity War. En la escena final, cuando Thanos chasquea los dedos, Tom tenía que morir en brazos de su mentor, Tony Stark. El guión solo decía: Peter se desvanece. Pero Tom sentía que faltaba algo. En el momento de la grabación, improvisó una frase que no estaba escrita. Miró a Robert Downey Jr. y con voz temblorosa dijo: «Señor Stark, no me siento muy bien. No me quiero ir». Esa improvisación rompió el corazón de millones de espectadores. No era un héroe muriendo. Era un niño asustado pidiendo ayuda a su padre figura. Fue la confirmación definitiva. Tom Holland no solo sabía saltar, sabía actuar. Pero después de la cima viene el vértigo. Con el éxito masivo de No Way Home y Uncharted, Tom empezó a sentir el peso del mundo real. El estrés, la ansiedad y el agotamiento lo llevaron a tomar una decisión drástica. En el próximo y último capítulo, veremos por qué Spider-Man decidió colgar el traje temporalmente y desaparecer de las redes sociales. El lado humano de la fama. Diciembre de 2021. El mundo se detuvo. Spider-Man. No Way Home no fue una película, fue un evento cultural. Ver a Tom Holland liderando a 3 generaciones de héroes fue la confirmación de que ya no era el niño nuevo. Era el líder. La película rompió récords de taquilla en plena pandemia. Pero mientras el mundo celebraba, Tom estaba colapsando en silencio. Llevaba años sin parar. Había filmado Cherry, donde perdió 10 kilos y se rapó la cabeza para interpretar a un veterano adicto a la heroína. Un papel que lo dejó emocionalmente drenado. Inmediatamente después, saltó a Uncharted para ser Nathan Drake, colgándose de aviones de carga. Y sin descanso, se puso el traje de Spider-Man otra vez. Su cuerpo y su mente dijeron: «¡Basta!». En entrevistas posteriores, confesó que durante la gira de prensa de Uncharted, apenas podía mantenerse despierto. La ansiedad lo estaba consumiendo. Y aquí, Tom hizo algo que pocos en la cima se atreven a hacer. Se detuvo. Borró sus redes sociales. Anunció un año sabático de la actuación. Dijo públicamente: «Me tomo un descanso por mi salud mental. Instagram y Twitter son sobreestimulantes, abrumadores. En una industria que te exige estar presente 24/7, desaparecer es un acto de rebeldía». Pero Tom sabía que para salvar al mundo en la pantalla, primero tenía que salvarse a sí mismo en la vida real. En medio de ese caos, encontró su ancla: Zendaya. Lo que empezó como una amistad en el set se convirtió en un refugio.
Ella entendía la presión mejor que nadie. Juntos, lograron mantener una privacidad casi imposible en la era de los smartphones. Su relación se convirtió en su lugar seguro, lejos de las cámaras y los trajes de superhéroe. Hoy, Tom Holland ha vuelto, pero bajo sus propias reglas. Ya no es el niño que buscaba aprobación. Es un hombre que conoce su valor. Y si miramos atrás, a ese niño de Londres que sufría burlas en el recreo por usar mallas de ballet, nos damos cuenta de que todo tuvo sentido. Esa disciplina, ese dolor, esa terquedad de ser diferente fue lo que lo preparó para volar. Le dijeron que el ballet no era de hombres. Él les demostró que hace falta ser muy hombre para seguir tu pasión cuando todos se ríen de ti. Tom Holland no se convirtió en Spider-Man por una picadura de araña. Se convirtió en héroe el día que decidió que ser él mismo era suficiente. Esta fue la historia del niño que bailó hasta llegar al cielo. Si alguna vez te han dicho que tus sueños son raros o imposibles, recuerda a Tom. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración hoy. Te recomiendo el video que aparece a continuación. Nos vemos en el próximo documental.